Daniel, si llego a dar los tres ejes, sí, lo que estoy haciendo es seleccionando contenido básico, para que puedan tenerlo para salud mental. Me preguntaban si voy a tomar los tres ejes. Se tomará las clases que he dado, que he subido, ¿sí? Bien. Chicos, mecanismo de defensa, quienes lo hayan leído, va de cajón en el examen, ¿sí? A ver, ¿qué se acuerdan de lo que eran los mecanismos de defensa? Es lo que nuestro psíquico, como que es lo que nos permite para que no nos dañe, por ejemplo. O sea, el mecanismo de defensa es algo No, que es un no impulso era que larga para que no nos dañen. Ujú. una pulsión, profe, no era una pulsión de auto, digamos, que una reacción, como tomás algo caliente, reaccionás que te quemás, ¿no era Es eso? una protección el mecanismo de Ujú. Es defensa. una reacción automática del yo inconsciente. Bien, Eso es lo que me bueno, acuerdo. van pensando en la lógica, ¿sí? Recuerden que frente a la pulsión que genera angustia en el yo instrumenta los mecanismos de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa son dispositivos, son instrumentos. A ver, ¿qué mecanismo de defensa tenemos en el organismo frente a la introducción de un agente externo, de un La fiebre, virus, la fiebre? Fiebre. Perfecto. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Así como el organismo tiene un mecanismo de defensa, nuestra psiquis, pensada en el aparato psíquico, también tiene mecanismo de defensa frente a algo sentido como externo o no conocido. Recuerden que las pulsiones derivan del ello y se llama ello porque no lo reconocemos como propio, ¿sí? Entonces, frente a eso, el yo instrumenta los mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Para qué sería? Para que el aparato psíquico, tengamos en cuenta lo económico, por eso lo vuelvo a repetir en esta clase, esa clase que he subido, el aspecto de la explicación de lo tópico, de lo dinámico, de lo económico, es la misma que la que vimos en la clase anterior, es un repaso, ¿estamos? Entonces, para que el aparato psíquico, en su energía, para que esta energía que deriva de la pulsión no genere un displacer o aumente la tensión del aparato psíquico, lo que hace el yo inconscientemente, la instancia psíquica del yo, es instrumentar mecanismos de defensa. La presentación que tienen en la clase de los mecanismos de defensa está ordenada en lo que es esperable en el desarrollo emocional, ¿sí? ¿Cuál es el primer mecanismo? ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa ¿no? La ¿cuál? negación, Sublimación. ¿La? negación. Bien, antes que nada, en la clase, y es una pregunta de examen, está bien explicado. Tenemos que estudiar mecanismos de defensa porque también lo vamos a tomar en el eje siguiente, en el C, que es psicopatología, y que también se basa en los mecanismos de defensa, ¿sí? Primero, tener en cuenta que ningún mecanismo de defensa es patológico por sí. ¿Estamos? Eso es por definición. Ninguno de los mecanismos de defensa es patológico. ¿Estamos? Recuerden, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando yo les decía, por ejemplo, la fiebre, sí, es un mecanismo de defensa y por sí misma es un síntoma, pero no es algo negativo, ¿sí? Entonces, recuerden el ejemplo que yo les había dado, por ejemplo, frente a la negación. Frente a una información de la realidad externa muy dura o muy emocionalmente intensa para una persona, lo primero que dice en la negación es no puede ser. Entonces eso funciona como una especie, la negación, como una especie del airbag. ¿Vieron cuando choca un auto y se dispara? Bien. Eso es lo que hace para preservar al aparato psíquico, ¿sí? Para que el aparato psíquico no se disgregue, no se disocie frente a la información que la realidad le está marcando a la persona. Entonces niega, no puede ser, y esa negación no es patológica, ¿sí? Es más, si a una persona le dan una información bastante intensa emocionalmente y lo toma como si nada, ¿sí? Por ejemplo, su familiar está grave y puede que fallezca, y la persona le dice, bien, gracias, le agradezco, dudaríamos de cómo está funcionando el aparato psíquico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que no hubo una emoción esperable como lo es la negación o la angustia. ¿Me van siguiendo?
la negación es esperable en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, cuando le dan un diagnóstico, como habíamos visto en las etapas del duelo de Kubler-Ross, ¿cuál era la primera etapa del duelo? ¿Cuál es la primera etapa del duelo? La negación. La negación. La negación. Exacto, la negación. Entonces la persona dice, no puede ser, ¿sí? Y es esperable que lo sea, ¿sí? Que aparezca. ¿Por qué? Porque es un instrumento de defensa que frena el impacto de la realidad y le permite al aparato psíquico volver a restablecer el equilibrio, ¿sí? El equilibrio de energía. ¿Me siguen? Bien. Entonces, los mecanismos de defensa, ninguno es patológico por definición, ¿sí? ¿Cuándo se vuelven patológicos? Cuando es de uso excesivo. Cuando la persona o el aparato psíquico, no vamos a decir la persona porque decir persona es como si fuera algo voluntario, no. Cuando la instancia psíquica del yo recurre inconscientemente y utiliza siempre el mismo mecanismo de defensa. Por ejemplo, que frente a distintas situaciones, la persona siempre niegue, ¿sí? No, no, no. Lo que es esperable es que cada instrumento de defensa se instrumente de manera adaptativa de acuerdo a la situación. Si es una situación emocionalmente intensa, espero mecanismos de defensa más primitivos como es la negación, ¿sí? Ahora, ante situaciones que no implican o no conllevan un impacto emocional intenso, es esperable otro mecanismo de defensa más avanzado, más adaptativo que la negación. Ahora, si la persona siempre, ante toda situación, niega, eso me está refiriendo que hay un uso indiscriminado y rígido del mismo mecanismo de defensa y ahí sí se vuelven patológicos. ¿Estamos? Cuando se usa siempre los mismos mecanismos de defensa y cuando se usa de manera intensa. Allí ya estamos hablando de la posibilidad de algo más patológico. ¿Estamos? Otro concepto, el único que por sí mismo nunca es patológico, nunca va a ser patológico, es la sublimación. ¿Sí? Es una pregunta de examen. La sublimación implica un trabajo psíquico que implica ya todo un desarrollo emocional para poder instrumentarlo. ¿Qué es la sublimación? ¿Alguno tiene el examen? ¿Alguno tiene la clase a mano? Sí. Dice que son pulsiones desviadas por otras vías de descarga y que proporcionan un alivio de la tensión y facilita lo que es sostener el estado de equilibrio de la persona. Y su utilización no es patógena, o sea, no tiene, o sea, no es que tiene algún problema en sí, dice que no conduce a la formación de síntomas. Perfecto. Y que el yo canaliza y refina la energía de estos impulsos prohibidos para la agencia de sensores hacia fines personales y socialmente aceptables. Bien. Como por ejemplo, curiosidad infantil. Perfecto. Bien. Que es la... a ver, perfecto digo yo y los que están con cámara miran como diciendo de qué está hablando. En realidad, cada mecanismo de defensa frente a la pulsión tiene que canalizarlo, tiene que usar esa energía que deriva de la pulsión en el aparato psíquico, y para que ese aparato psíquico no se vea tensionado y no explote o no se disgregue, necesita dar alguna vuelta a esa energía. La sublimación lo que hace es, por ejemplo, la pulsión agresiva, ¿sí? ¿Vieron cuando esto de destruir, que hablábamos la otra vez, que los niños en una etapa evolutiva sienten que destruyen cuando se enojan, ¿sí? ¿Vieron que hay niños, por ejemplo, que les gusta agarrar bichitos y analizarlos, los destrozan, los miran? No sé si les ha pasado. O los niños que agarran los autitos de juguete y los empiezan a desarmar, a hurgar. Empiezan a desarmar, o que agarran los muñecos y los empiezan a romper, bueno. Pero más que todos los bichitos, que es un ser vivo, ¿sí? Entonces, eso está mostrando la pulsión de agresividad, ¿sí?
en el juego. Está bien expresado porque está en el juego. Ahora, tenemos dos opciones para que esta pulsión de agresión, una vez que el niño crezca y se convierta en un adulto, tenemos dos opciones. O este derivado de la pulsión agresiva, ¿sí? O este niño se convierte en Jack el Destripador, ¿sí? Destripando cuerpos. O la otra opción, ¿sí? Es que se convierta en cirujano. Ambos hacen lo mismo. Jack el Destripador destripa gente, ¿sí? O sea, destripaba. El cirujano también abre cuerpos, pero tiene un fin socialmente válido, ¿sí? Que es curar, que es ayudar. Entonces, en el caso del cirujano o de la cirujana, la pulsión agresiva, ¿sí? Ha encontrado, mediante la sublimación, un fin socialmente aceptable. Pero para ser cirujano también hay que tener esa cuota de pulsión agresiva sublimada en algo aceptable socialmente, que es hacer una cirugía para un bien. ¿Me siguen? ¿El ejemplo? Bien. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces la Profe. sublimación es justamente cambiar el objetivo y el fin de la pulsión. Si la pulsión tiene un fin de destruir, ¿sí? Es utilizar esa misma vía que tiene la pulsión de descarga, pero buscando un fin socialmente aceptado, haciendo un bien social, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hay una época en que a las niñas les gusta mostrarse, el exhibicionismo. Vieron que hay que irles diciendo, bajate el vestido, Sí. que no te vean, sí, dice todo. Bien. Esta pulsión sexual, ¿sí? Que es una niña, vuelvo de nuevo a lo mismo, no estoy hablando de genitalidad ni del adulto. Esta pulsión sexual que necesita su organización en la sexualidad en las niñas, y uno le va a decir, bájate, lo vamos a ir organizando la sexualidad ampliada, esta misma pulsión sexual si la instancia psíquica del yo en su momento sublima esta pulsión sexual, puede convertirse en una modelo o en una actriz, ¿sí? Que es ser vista, ¿vamos? El fin es el mismo, ¿sí? Pero al ser modelo o al ser actriz, está socialmente aceptable el fin de la pulsión. ¿Se entiende? Entonces, la sublimación, estoy dando ejemplos de sublimación. La sublimación nunca es patológica, ¿sí? Y hay personas que nunca pueden llegar a sublimar. Por ejemplo, en la elección de nuestra profesión, de cada uno, habrá que pensar qué pulsiones del ello se están sublimando, ¿sí? Alguna pulsión sexual o agresiva, sublimamos, en el caso de ustedes, en la elección vocacional de enfermería, y en la mía de psicóloga, ¿sí? Sí, alguien me iba a hacer una pregunta. ¿Están rindiendo con muchos chicos? ¿Están con muchas clases o...? Sí, Muchos profe, exámenes, también. profesora. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, Profe. los viernes son como... Son intensos, sí. Sí, ¿no? Profe, una consulta. Sí, Entonces, a ver si entendí bien. La sublimación bien. sería como descargar esa pulsión no sobre lo que realmente, o sea, no sobre lo que vamos a descargarlo, sino utilizar otra cosa para que, como excusa de algo, ¿no? ¿O está mal lo que estoy entendiendo? O Bien. voy bien. No, vas bien. A ver, es descargar. La pulsión, a ver, por ejemplo, vamos a la pulsión agresiva que yo daba el ejemplo de Jack el Destripador. Si la Sí. pulsión agresiva, si en el desarrollo de un niño, esa pulsión, esa agresión, el aparato psíquico no ha podido constituirse para que la pulsión agresiva sea canalizada por otros medios con fin social, puede ser un niño destructor un adulto ya destructor y dañino, ¿sí? Cuando encontramos personas violentas, nos preguntamos qué ha pasado, que el aparato psíquico no ha funcionado, los mecanismos de defensa no han funcionado. Ha pasado el acto, la pulsión. ¿Qué quiere decir pasar el acto? Que esta pulsión pasó hacia la conducta, hacia la conciencia, hacia la conducta,
y no han mediado los mecanismos de defensa para frenarla. Ahora, en el caso de un cirujano, pongo el ejemplo de un cirujano para que sea a grosso modo lo podamos entender, en el caso de un cirujano, el cirujano, hay una pulsión agresiva jugándose ahí en su vocación, ¿sí? Tiene que abrir un cuerpo, tiene que sacar órganos, hay toda una pulsión de agresión, pero el fin social, pero el fin de destrucción ha sido modificado para el fin de ayudar a un otro. Entonces, la sublimación es justamente modifica como mecanismo de defensa, la sublimación modifica el fin de la pulsión en su expresión. ¿Estamos? Perfecto. Sí, gracias, Bien. profe. Ahora sí, bien. Profe. Todo mecanismo de defensa va a buscar, sí, Yamila. Por ejemplo, yo, o sea, no sé si pareciera medio raro, pero yo cuando era chica, o sea, era muy curiosa, entonces yo decía que iba a ser médica forense, pero ¿por qué? Para ver por qué la persona murió, pero porque me encantaba saber qué le pasaba a la gente, por qué se moría la gente, o en qué andaba, o qué andaba haciendo, entonces como que quería dedicarme a eso solo por curiosidad. Ujú. Bien, la pulsión de curiosidad la tenemos todo. En realidad la pulsión de pulsión. Esta curiosidad, por ejemplo, nace a partir de que los niños hay un espacio al cual no pueden acceder que tiene que ver con la intimidad de los padres. Y no estoy hablando propiamente de las relaciones sexuales de los padres. Estoy hablando que hay momentos, por eso es importante que vean la clase de familia para entender la constitución psíquica. El Edipo, que hablábamos la otra vez, se relaciona con el tercero excluido, con la tolerancia que tiene que tener el niño para ser excluido de la pareja parental, ¿sí? Por ejemplo, cuando los padres hablan cosas de grandes, ¿sí? Y le dicen, bueno, anda a jugar porque vos acá estamos hablando cosas de grandes, ¿sí? Cuando van a la habitación y cierran la puerta, ¿sí? Es la intimidad de los adultos. Cuando le dicen anda a tu cama, porque esta es la cama de grandes. Y queda esa duda, porque los niños no entienden las relaciones sexuales, queda esa duda, o la intimidad de los padres, para los niños, los padres les pertenecen, digamos, no tienen vida aparte de ellos, ¿sí? Entonces, esta tolerancia, esto de quedar excluido de la pareja, es lo que genera, que hablábamos la otra vez, tiene que ver con toda la conflictiva del Edipo. Y allí surge la curiosidad, ¿sí? ¿De qué hablan mis papás? ¿A dónde se van cuando se van los dos solos y no me llevan? ¿Qué es lo que estarán haciendo? Y toda esta curiosidad es natural y es saludable, porque eso permite después todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en la escolarización, ¿sí? La curiosidad, esa necesidad de querer saber, es la motivación que se necesita para estudiar todo el primario, por ejemplo, ¿sí? Es la curiosidad que se necesita, que es la base, la curiosidad es la base de la ciencia, chicos, ¿sí? De los que investigamos, de lo que buscamos, querer saber más. Entonces, esto que estás diciendo, Yamila, es bastante saludable, ¿sí? Y nos está marcando, cuando el niño es curioso y quiere investigar, nos está marcando que en toda la dinámica familiar, está tolerando, está buscándole la vuelta a ser excluido de esta pareja de papás, ¿sí? Y es lo ideal, es lo esperable. Ahora, si esta pareja de papás, si el papá entra en alianza con uno de los niños, o la mamá entra en alianza con el niño y queda excluido el otro padre, toda esta curiosidad ya de alguna manera se ve afectada. Y empieza todo lo que tiene que ver con sus derivados. Afectación del aprendizaje, afectación de la atención, ¿sí? Afectación de la curiosidad propia de la etapa evolutiva. Por eso es importante que puedan ver la clase de familia también, ¿sí? Lo esperable es que la pareja paterna, de padre y madre, frente al niño, logren excluirlo de ciertos temas que son los temas de los adultos. Por eso es importante poder decirle tanto para que los papás discutan, para que los papás tengan su intimidad, etcétera, ¿sí? Es importante decir, bueno, ahora vamos a hablar papá y mamá. Entonces, eso, el niño va a tener que aprender a ver cómo tolerar esa exclusión. Y eso le permite
que toda su atención la ponga en cosas de su etapa evolutiva. ¿Estamos? Así que, Profe, Yamila, sí. ¿sería como que aprenden a ser independientes? Independientes todavía no, pero sí le da, a ver, un niño que está en alianza con su mamá frente a su papá, porque el niño lo lee así, a esta situación, que está en alianza con su mamá frente a su papá, su atención va a estar puesta y se va a posicionar en cuidar a su mamá, ¿sí? Por su pensamiento egocéntrico, que ya lo hemos visto, el pensamiento mágico, etc. Y eso no le permite transitar el complejo de Edipo y con esto generar un deseo de conocer el afuera de la familia, un deseo de generar un proyecto propio de vida para su subjetividad, queda atado a cuidar a su mamá, por ejemplo, ¿sí? Y esto genera efectos a largo plazo en todo lo que es la identidad y la personalidad del niño. Entonces esto tan simple que veíamos la otra vez, o al menos que no parece tan importante, es muy importante, ¿estamos? El que tiene que quedar excluido, por más que la pareja de papás se lleve de manera conflictiva, por ejemplo, porque algunos dicen, bueno, pero están divorciados los papás. Bueno, pero a ver, si viven en casas separadas, por ejemplo, lo que se espera es que puedan diferenciar y discriminar los problemas como hombre y mujer, como una pareja de adultos, de la situación de pareja parental. Por eso yo hablo de pareja parental, ¿sí? Aparte de ser un hombre y una mujer que no pueden solucionar los conflictos, son padre y madre, ¿sí? O funcionan como papá y mamá. Entonces, por más que vivan en casas separadas, lo ideal es que estén de acuerdo en aspectos que tienen que ver con la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque suele suceder que el niño o la niña entra en alianza con alguno de ellos. Y esto no es saludable para el niño, ¿sí? Y allí se ve afectada. ¿Dónde expresan los niños la afectación? Y la expresan en la atención, la expresan en la memoria, la expresan en la conducta, la expresan en el cuerpo con síntomas somáticos, ¿estamos? Etcétera, ¿sí? Florencia, alienación parental, planteas. Ese concepto ha sido, de alguna manera, desde el Colegio de Psicólogos y desde los que estudiamos y trabajamos con niños, ese concepto no lo estamos utilizando y se ha planteado que en realidad es un concepto que fue creado para otros fines y científicamente se ha propuesto que no sea utilizado, alienación parental, ¿sí? Sí podemos hablar de abuso emocional, no de abuso sexual, sino de abuso emocional. Pero tiene que ver, ya lo vamos a ver cuando veamos maltrato infantil en el eje temático 4, ¿sí? Ahora, vamos ahora a lo que les planteaba. No sé cómo llegué a esto, pero ya me perdí. Pero miren qué importante que es la estructuración del psiquismo, y en la clase que he terminado ayer, lo voy a subir, miren qué importante que es la dinámica y la estructuración de la familia. Por supuesto que hay cuestiones que son inconscientes, ¿sí? Que no lo hacen con voluntad los padres. Y hay otras situaciones que sí son con voluntad, que generará más daño en el niño o en la niña. Pero todo lo que tiene que ver con los posicionamientos, con las conductas del papá y la mamá, va a afectar la estructuración del aparato psíquico. ¿Estamos? Entonces, en la estructuración del aparato psíquico, ¿de qué hablamos a nivel hablamos primero que es necesario un vínculo, sí o sí. Nosotros no empezamos a ser sujetos psíquicos por nosotros mismos. Necesitamos de un vínculo en un primer momento. Un vínculo que es simbiótico. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿A qué les suena? ¿No es cuando la mamá tiene el bebé en la panza? Sí, ¿y después qué sucede? Cuando nace, ¿qué pasa? Es, digamos, ella se conecta con el hijo, con el bebé. Sí. Es lo esperable, sí, exacto. Esa conexión que dice Matías, la simbiosis es este primer vínculo que el niño necesita, como les decía la otra vez, necesita de una mamá, de alguien que funcione como mamá,
que le dé de comer, por supuesto, para la sobrevivencia orgánica y física, pero también necesita el bebé recién nacido nutrición afectiva, ¿sí? Necesita de alguien que contenga, de alguien que tenga la predisposición psíquica para tener la capacidad de escuchar al niño llorar, hacer una regresión hacia su más temprana infancia y poder decir, hacer eco de este llanto y poder decir, ¿qué le está pasando a este bebé? ¿Será hambre? ¿Será frío? ¿Serán cólicos? ¿Sí? En el medio, bueno, opina el vecino, la vecina, la tía, el tío, bueno, etcétera, ¿sí? Pero para la mamá es hacer todo este proceso de empatizar con un bebé recién nacido y con la empatía es ponerse en el lugar de él y con esto hacer una regresión a su más temprana infancia y poder decodificar qué le pasa. Y es allí cuando la mamá, mientras la mamá, la tía, quien funcione, conteniendo, va poniendo todo el cuerpo para calmarlo, ¿sí? Y allí se va nutriendo afectivamente al niño. Allí el cachorro, el cachorro, por decirlo de alguna manera, que todavía necesita toda la construcción subjetiva, el cachorro se va constituyendo en un sujeto psíquico. Entonces, los animales, si ustedes ven, apenas nacen, la mamá directamente los pone en la teta, ¿sí? Es hasta instintivo. En el caso de cuando un cachorro nace con ciertos defectos, al menos en algunos mamíferos, ¿qué hace la hembra? Lo rechaza. Los aleja. Rechaza. ¿Y nosotros hacemos eso? Generalmente no. No. Hay mamás que pueden haber atravesado por alguna situación. Sí, pero Incluso cuando situaciones. puede ser, profe, cuando la mamá tiene como depresión postparto, rechazar al bebé. Bien, bien. Los gatos se comen a sus crías, exacto. La depresión postparto es otra cuestión, ¿sí? Ahora, vamos a esto que yo les quiero significar. Nosotros no somos, la maternidad, como si, no es un instinto. ¿Vieron que dice, es casi instintivo que nos sale? No, ¿estamos? No es un instinto. Hay mamás que han tenido situaciones muy complejas en su historia y que no pueden maternar. No pueden. Y hay otras mamás que han tenido otras experiencias y sí pueden maternar, ¿sí? Entonces, la maternidad no es algo instintivo, la maternidad es una construcción psíquica compleja. Quienes han sido mamás saben de qué toda la complejidad que implica la maternidad, ¿sí? Y tiene que ver cuando estamos embarazadas y cuando somos mamás, que se moviliza toda nuestra historia con nuestra progenitora. Se movilizan un montón de cosas, ¿sí? Y en el camino vamos aprendiendo, vamos construyendo, porque no hay escuela para mamás, vamos construyendo con la experiencia de nuestra temprana infancia, con nuestro aparato psíquico movilizado con el nacimiento de un recién nacido, vamos construyendo de qué manera contenemos, ¿sí? Entonces, apenas nace el bebé, necesita de este vínculo simbiótico, ¿sí? Esta simbiosis en el cual, para la mamá, ella y el bebé son uno, ¿sí? La mamá lo protege de todo estímulo externo que haya, es el filtro, ¿sí? Si hay un ruido, si tiene hambre. En realidad los bebés parecen como más dormidos frente al mundo exterior, como que están desconectados del mundo exterior y reaccionan más a los estímulos internos del cuerpo, por ejemplo, los cólicos, cuando se orinan y se han pasado, reaccionan más a eso. El recién nacido, ¿sí? Entonces necesita de ese vínculo simbiótico y para el bebé también la siente a la mamá como si fueran uno, ¿sí? Forman un uno, un cuerpo, ¿sí? Y la mamá, el bebé no nace sabiendo que tiene un cuerpo. El cuerpo es una representación que al principio la siente como que son uno. En realidad la siente como que con la teta son uno. Van a ver que, en la clase que voy a subir ahora, van a ver que está la clase de Winnicott, hay referencias de Winnicott y de Spitz. Entonces, ambos plantean que en esta diada de madre-bebé, ambos sienten que se pertenecen, ¿sí?
Y en este contener, cuando el bebé llora, la mamá acomoda el cuerpo, porque el bebé todavía no tiene cuerpo, vieron que es como que se ponen rígidos cuando lloran, entonces en este contener se va poniendo el cuerpo, la mamá acomoda, ¿sí? La mamá o quien funcione como mamá, acomoda el cuerpo y el niño va encontrando cierta tranquilidad y disminuye esa tensión, ¿sí? Si le da de comer, se tranquiliza. En esta experiencia que se va repitiendo, la mamá le va a decir, tenés hambre, y allí se va nutriendo también de palabras, ¿sí? Tenés hambre, acá estoy, ¿sí? Entonces el niño, en la medida que va creciendo y las experiencias se van sucediendo, la mamá cuando le diga, ahí voy, tenés hambre, ya el bebé va a empezar de a poquito a esperar más, hasta que llegue la mamá, ¿sí? Y de esta manera el aparato psíquico se va conformando, empieza. En esta simbiosis, voy a hablar ahora, y eso es pregunta de examen, porque me interesa que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de madre, hablamos de quién ejerza la función materna. Esto ya lo dije en las otras clases, ¿sí? Hay progenitoras que no pueden, por distintas razones, maternar o funcionar como mamá, ¿sí? Entonces la progenitora y funciona como mamá otra persona, el progenitor, la abuela, ¿estamos? Etcétera, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que cuando desde esta corriente teórica se habla de madre, hablamos de función materna. ¿Quién ocupa esa función de presentarse al vínculo temprano con el niño como simbiótico? ¿Estamos? Para contener y acompañar. ¿Se entiende, chicos? Bien, eso es re importante. Y cuando hablamos de función paterna, me estoy refiriendo a lo mismo, no al progenitor, sino a quien ejerce la función. Y cuando hablamos de funciones maternas y paternas, nos estamos refiriendo a vínculos y nos estamos refiriendo a la construcción del aparato psíquico. Entonces, es necesario en este primer momento el vínculo, lo simbiótico, ¿sí? Donde mamá y bebé se sienten que son uno. Y frente a eso, vieron que las mamás los llevan a los bebés recién nacidos, los miran, el intercambio de miradas, etcétera, ¿sí? Son uno. ¿Vamos? Ahora, en la medida que va creciendo el niño, llega un momento en el que en la medida que va creciendo va viendo y va reconociendo a su mamá. Por ejemplo, la angustia del 8º mes, vieron que a los 8 meses el bebé llora porque la mamá se va o porque aparece una voz extraña. Ya allí el niño, el bebé, ya tiene contacto no solamente con la figura de su mamá, sino que va viendo, que su mamá no le pertenece, ¿sí? Que la mamá tiene otras cosas por hacer, que se baña, que va al baño, que va a hacer las compras, y que hay otras personas a las que la mamá responde. Y luego empieza a aparecer ya otra figura, que es la función paterna, más adelante. La función paterna justamente implica hacer el corte de esta simbiosis. Hacer el corte. Y con esto ingresa toda la situación edípica. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la función paterna la puede hacer, por ejemplo, el trabajo de la mamá, que sí o sí tiene que ir a trabajar la mamá, entonces tiene que dejar al bebé, a su hijo, al cuidado de otra persona. No puede hacer el progenitor. Y de esta manera le permite al niño hacer este corte, empezar todo lo que es la subjetividad, ¿sí? Y ganar autonomía. Yo no diría independencia, ¿sí? Todavía, porque la independencia psicológica es del adolescente a más adelante, ¿sí? Pero sí lo llamaría que empieza la autonomía, ¿estamos? Pero para que haya autonomía es necesario haber atravesado este primer año de vida con todo esto que se juega en los vínculos primordiales, ¿sí? La constitución del aparato psíquico se realiza siempre en un vínculo primordial, ¿estamos? Dependerá de la calidad de ese vínculo, el aparato psíquico cómo se constituya, ¿sí? Por ejemplo, si hay figuras que son muy inestables emocionalmente y no logran contener en su primer momento al bebé, y va a ser una situación delicada, la constitución del aparato psíquico, ¿sí? Por eso es importante quienes trabajen en neonatología
poder entender la historia de la progenitora, ¿sí? Poder entender quién va a acompañar, si ha tenido una historia de vida con muchas situaciones difíciles, quién va a acompañarla. A esta mamá con todo lo que se moviliza hormonalmente, emocionalmente, ¿sí? Entonces, todo esto son factores a tener en cuenta, protectores. Hay mamás que deciden voluntariamente no ejercer la función materna, ¿sí? Entonces, se tendrá que buscar quién puede ejercer la función materna. Entonces, es solamente a partir de este vínculo primordial que se constituye el aparato psíquico. Las patologías más severas a nivel de trastorno mental y también a nivel orgánico, tienen que ver con estas situaciones que por déficit de vínculos primordiales, por déficit en la función materna, ¿sí? Psicosis, ¿sí? Depresiones severas. Bueno, la depresión severa es una psicosis, ¿sí? La melancolía, ¿vamos? Y se acuerdan que decía Erickson que la primera etapa era la confianza básica. Ese momento de, bueno, justamente es en esta primera etapa simbiótica, que es cuando la figura materna, voy a llamarlo así para no decir madre, la figura materna acomoda todo su cuerpo para contener al niño, ¿sí? Que el niño va adquiriendo cuerpo, es decir, se va sintiendo seguro, se va sintiendo contenido. Y lo va calmando y va construyéndole un cuerpo que después más adelante se dará cuenta que es uno solo él, que está discriminado su cuerpo del de su mamá. Pero al principio necesita de ese cuerpo. Vieron que los niños quieren brazos, y sí, necesitan brazos en realidad, porque ellos se sienten como una situación que su cuerpo se desvanece, no se sienten con una unidad. Entonces, es el holding, el poder contener, el poder acompañar con la voz, con la predisposición del cuerpo, se calma el niño. Esto es lo más rudimentario y necesario para la constitución del aparato psíquico, ¿sí? Y hay situaciones en las cuales no está esta capacidad de sostener. Quizás quienes han atravesado esta primera situación de un recién nacido, que necesita esa predisposición emocional en la figura materna para poder entender por qué llora, y llora con mucha energía el bebé, ¿sí? Porque siente que se está muriendo, lo que siente es eso, que el hambre lo siente como una sensación interna, como una amenaza. Entonces llora, por suerte nacemos con ese rudimento para pedir auxilio. Entonces, será cómo ha funcionado la figura materna en esta contención, la calidad de la construcción del aparato psíquico. ¿Estamos? Por eso es tan importante el primer año de vida, desde lo orgánico para los pediatras y para nosotros en psicología, para la constitución del aparato psíquico. ¿Sí? Bien, y después, otra cuestión que también me parece importante de subrayar, a veces vemos, bueno, ¿quién ejerce la función paterna? Pero aparte de quién ejerce, también tengamos en cuenta que es la figura materna la que debe, en su psiquismo, haber introducido o haber, de alguna manera, incorporado la función paterna, ¿sí? En su temprana infancia. Si la mamá bien, Silvana, a ver qué es lo que pensabas. Pensaba que la mamá o la que ejerce la función de madre tiene que dar lugar para que haya una función paterna. Exacto. Porque muchas veces, y para muestras basta un botón, que no permite, o quien ejerce función paterna dice no, como que desautoriza, porque es lo que ella dice y lo otro no. Perfecto. La madre tiene que haber incorporado, la figura materna, vamos a hablar con propiedad, tiene que haber incorporado la función paterna en ella misma, ¿sí? Si no, esto que explica Silvana, desautoriza, en realidad, las miradas. Los niños están, si ustedes ven a los niños, están como muy atentos, también el bebé,
Yo siempre trabajo con los papás y con los médicos en las áreas que yo trabajo, el bebé también está alerta. El bebé entiende para su edad palabras simples, ya va, ya terminamos, ¿sí? Y lo que siente es ese ambiente de tensión y si la mamá desautoriza, sea con una mirada, sea con un gesto al papá, ya lo va entendiendo, ¿sí? Entonces, esto que a veces se habla mal del papá, se habla o de la mamá, el papá de la mamá, o que estamos hablando por ejemplo, yo con mi mamá y estoy hablando de mi esposo y mi hija está, todo esto que parece tan ínfimo para nosotros los adultos, para el niño no. Y hace eco en la constitución del aparato psíquico. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, chicos, ¿sí? Para la salud psíquica. Y sin salud psíquica va a afectarse también lo orgánico. ¿Estamos? Por Y eso también- dicen que absorben, los niños absorben todo. Absorben, y aparte de absorber, yo siempre me dicen, no entienden. Los papás me dicen, pero si no entienden, es chiquitos. No entenderán de acuerdo a los adultos. Ellos dan una interpretación y ya hemos visto cómo es el pensamiento de los niños de acuerdo a la etapa evolutiva. Entonces, lo que vaya escuchando el niño le va a dar la interpretación de acuerdo a su edad. Pensamiento mágico, que la culpa es del niño, que no es de los grandes, etcétera. Y toda esta fantasía va a hacer que el niño se ubique, por ejemplo, en alianza con su mamá, en alianza con su papá, etcétera. Y para el niño, ubicarse en alianza con su mamá frente a su papá, al papá lo quiere también y lo ama, ¿sí? Entonces empieza toda una confusión en la cual queda atado a toda esta conflictiva que le lleva mucha energía psíquica, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, y hará síntoma, en el mejor de los casos hará síntoma. Cuando la mamá lo llame a dormir a la cama, se hará pis en la cama, ¿sí? Y estará marcando algo. O estará peleando con algún compañerito. O llorará porque lo dejan en la escuela, en el jardín, y la maestra no sabe por qué, porque no se puede separar de su mamá. Digo, toda esta situación, el niño lo expresa, ¿sí? Mientras más chiquito es el niño, más utiliza el cuerpo para expresarlo, porque no hay simbolismo. Ahí sería mecanismo de defensa que está usando el niño. Exacto. El niño tiene mecanismo de defensa. Bueno, vamos a eso que era la clase de hoy que quería marcar. Los primeros mecanismos de defensa son negación, disociación, son los que utiliza el bebé en su más temprana infancia, ¿sí? Apenas nace. Disociación, negación, después léanlo y lo vemos en la próxima clase a las dudas, ¿sí? Proyección. La proyección es todo lo que siento en mí lo pongo en otro. Todo lo negativo de mí lo veo en el otro. ¿Estamos? Y la introyección, ¿sí? Son los más rudimentarios, los mecanismos de defensa más primitivos, ¿sí? Recuerden que para los niños, todo, como no conocen la realidad, todo les resulta amenazante, ¿sí? Entonces, todo lo de interior, de las pulsiones que sienten, como de la realidad externa, ¿estamos? Y los otros son ya más adaptativos o más avanzados, pensándolo desde la línea del desarrollo, ¿estamos? Del desarrollo emocional, cómo se van presentando a lo largo del desarrollo. En una etapa anal, por ejemplo, vamos a encontrar mecanismos más obsesivos. Por ejemplo, la formación reactiva, la anulación y el aislamiento. Son los 3 mecanismos que se asocian a la neurosis obsesiva cuando son utilizados intensamente. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero me interesa que lo vayan leyendo, de a poco. Y las dudas me las van preguntando, ¿sí? Profe, acá en introyección dice mecanismo por el que se toma una cualidad u atributo de otra persona y se incorpora a la personalidad del sujeto. ¿Es como cuando quieren imitar algún comportamiento? Sí, es como, es la base para la identificación, ¿sí? Es decir, en la proyección que hago, que es lo opuesto a la introyección y proyección, son primitivos los dos y son opuestos. La proyección es frente a una situación mía, a un aspecto mío que me resulta amenazante o lo rechazo, lo deposito, el yo que hace, deposita ese aspecto mío que rechaza, porque de aceptarlo generaría angustia, lo rechazo y lo proyecta, lo
deposita en un otro, en otra persona, ¿sí? La profe me puso un 1, la clásica, ¿sí? La profe me puso un 1. No, a ver, ¿sí? ¿Qué te puso, sí? A ver, estudiaste, no estudiaste, etcétera, ¿sí? Habrá que ver la situación, pero lo digo porque todos usamos proyección en cierto momento de la vida, es necesario, ¿sí? En cuadros como la psicopatía, la proyección siempre está presente, ¿sí? Mirá lo que me hiciste hacer, dice el violento, ¿sí? No es tomar responsabilidad de lo suyo, ¿sí? Claro, como que la culpa siempre es del otro. Exacto. Se me cayó esto porque vos me hiciste distraer. Exacto. Sí. Y van a ver que los niños lo utilizan, ¿sí? Y es natural que lo utilicen, ¿sí? Entonces le van a decir, no, a ver, a mi hija recién le señalé, ordena, es que vos no me dijiste que tenía que ordenar. Bueno, no, a ver, ¿sí? Entonces, encima hija de psicóloga tiene toda la... Entonces, esto es la proyección. La introyección es lo opuesto, ¿sí? Aspectos del otro los internalizo, los incorporo como parte mía, ¿sí? Es necesaria también. Y la disociación es el primero de los mecanismos de defensa. El primero, la disociación es la división, dividir, escindir. Dividir en dos aspectos polares, dos polos de una situación, ¿sí? Por ejemplo, dice Melanie Klein, cuando la teta de la mamá, porque el niño lo que ve es una teta, hay muchos memes sobre eso en la maternidad, que no nos ven a nosotros, sino que ven o la tetina en la mamadera o la teta. Entonces, cuando le da de comer y se siente satisfecho el bebé, es una teta buena. Ahora, cuando no le da de comer o llega tarde, es teta mala, ¿sí? Entonces, esta disociación de una situación en buena y mala, es como ese clivaje entre, de un mismo objeto, por ejemplo, estoy dando el ejemplo del pecho, un mismo objeto se divide en bueno y malo, pero no tiene relación entre ellos. No se relacionan el aspecto bueno ni el aspecto malo. Lo esperable es que esta disociación en el desarrollo pueda decir, no, en realidad, este pecho pertenece a la mamá y la mamá es buena y es mala, digamos, ¿sí? Es una integración de estos aspectos, ¿estamos? Entonces, la disociación es dividir, escindir características polares de un mismo objeto psíquico, ¿sí? Sin tener en cuenta la asociación entre ellos. Es lo más primitivo que hay, la disociación. Hay trastornos disociativos, por ejemplo, la personalidad múltiple. Un trastorno en el cual la persona actúa de diferentes maneras, de repente se convierten en un personaje, después en otro personaje, y ninguno de los dos conoce al otro personaje, ¿estamos? Sí, como la película, tal cual. Hay una peli fragmentado. Claro, está disociado. ¿Qué disocia la personalidad? ¿Qué lleva a un trastorno disociativo y traumas impactantes en la vida de una persona? Para que haya instrumentado el mecanismo de disociación, lo que debe haber en el fondo es una situación traumática, muy traumática para la persona, ¿sí? Bien, ese es el mecanismo más primitivo. Luego sigue la negación, la proyección, la introyección. Sí. Yo me estaba confundiendo porque usted hablaba de disociación, pero en el Power dice escisión. Es lo mismo, Yamila, está bueno que me pregunten. Es lo mismo. Con razón me estaba confundiendo. Escisión, perdón. Sí, el material que tienen es de Henry A., ¿sí? Henry A. Escribió hace mucho el Tratado de Psiquiatría, el Manual de Psiquiatría, y lo tomamos de allí, pero es escisión. Escisión o disociación es lo mismo, ¿estamos? Para que lo tengamos en cuenta ahora. Sí, la disociación múltiple de la personalidad, trastorno de personalidad múltiple, para quien me preguntaba. Sí, pero no es que, a ver, cada una de las personalidades de una persona que transita una personalidad múltiple que hace este trastorno, cada personalidad no tiene relación entre ellas, la persona ni se acuerda, ¿sí? Hoy soy Juana, mañana soy, y no lo hace, no lo disimula ni lo simula, ¿estamos? No tiene relación entre ellos, entre ellas la personalidad. Sí, es inconsciente. Recuerden que los mecanismos de defensa son
inconsciente, ¿estamos? El trastorno de personalidad múltiple es un ejemplo del uso de la disociación a nivel patológico. ¿Vamos? Lo utiliza intensamente la persona. Profe, Sí. ese sería, por ejemplo, o se lo hace inconsciente. Como que no sabe que padece de este desorden. Uh-huh. A lo mejor de una persona que, por ejemplo, sea bipolar, que sea consciente y que lo disfrace ante otro como que tiene una depresión o una melancolía o cosas así. Claro, en la bipolaridad también se presentan casos de disociación, ¿sí? Hay aspectos de disociación. Sí, tal cual. El aspecto maníaco no está asociado al aspecto depresivo. Hay una sería el up y el down, ¿verdad? ¿Cómo? El up y el down. Sí. La etapa up y la etapa down. Es la etapa up, como le decís, es la etapa maníaca, ¿estamos? Y el down es la etapa más depresiva, más melancólica, le decimos nosotros, ¿sí? Claro. Para no entender, porque por allí el uso social dice, estoy depre. No. Claro, lo disfrazan con eso generalmente, como que es una depresión. Es la melancolía, ¿sí? Estoy melancólico, ¿sí? Es distinto. Esa sería la diferencia entre uno en el que es consciente el paciente y uno en que es inconsciente de las patologías. Bueno, a ver, chicos, dentro de todas las patologías o los trastornos orgánicos y psíquicos, el trastorno psíquico, el trastorno en salud mental, es el más discapacitante, porque la persona no se da cuenta. Viene ese dicho que dice, el loco no va al psicólogo, ¿sí? Justamente, tener salud mental o tener preservada la salud mental es poder decir, la verdad que yo con esta situación no puedo, voy a pedir ayuda, ¿sí? En cambio, quien presenta un trastorno grave no se da cuenta que tiene un trastorno, entonces es discapacitante, ¿vamos? Por ejemplo, la personalidad múltiple, el que se da cuenta es el otro, los otros que están alrededor, ¿sí? No la persona. En el caso de la bipolaridad también. Entonces, justamente, los trastornos más graves son los más de peor pronóstico porque no hay voluntad de la persona, no se da cuenta, entonces no hay voluntad y hay que ir trabajando esto que nosotros decimos demanda de tratamiento, ¿sí? Hay que trabajarlo, ¿sí? En cambio, cuando una persona con un aparato psíquico que se da cuenta, puede darse cuenta que no puede con algunos temas y pide ayuda, ¿qué más saludable que eso desde salud mental? ¿Estamos? Entonces digo, para que podamos desmitificar lo que es la salud mental, ¿sí? También es importante tener en cuenta eso. Bien, hay muchas películas para que puedan ver interesantes, ¿sí? O sea que Margarita, ¿me la querés hacer a la pregunta verbalmente? O trato de leerla. Hola, buenas noches, profe. Sí. No, porque conozco una persona que sufre bipolaridad y un día le dije que cenara, que comiera a la hora de la cena y me dice que no quiere comer porque mi locura no me lo permite, no sé, o sea, me quedé pensando en esa frase yo. Sufre bipolaridad. Ajá, ya está diagnosticada. Eso sería como inconsciente de él, de la manera que me lo dijo, o sea... Sí, no. No le entendí lo que quiero decir. Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí. A ver. El estado anímico de él, que un día está bien o tiene un comportamiento normal y el otro día o en un rato ya tiene otro comportamiento. Bien, así es la bipolaridad, chicos. Así es la bipolaridad. Hay muchas películas interesantes. Hay una serie en Netflix que vi la otra vez. Yo trato de ver que no sean... Trato de ver lo más superficial posible la serie. No veo nada porque si no ya necesito desconectarme un poco porque ya empiezo a decir, a este le pasa tal cosa y a ver cómo no me gustó como el director. Entonces, para evitar eso, estoy entre dibujitos animados y entre esos, vieron, de acción, bien superficiales. Pero hay una serie que empecé a ver que es de una patinadora y que tenía trastorno de bipolaridad con su mamá que tenía un trastorno de bipolaridad. Ya voy a buscar el nombre en Netflix. Y sí, ya se los voy a pasar.
Y realmente había una escena en la que que se acordaba que era recién nacida y que la mamá era patinadora y cuando nació ella presenta Manía, Polo de Manía, y la llevaba a patinar y era bebé. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Sí, así se llama, creo, Florencia, Spin Out, creo que se llama Spinning Out. Y era chiquita, la mamá, con su trastorno de bipolaridad, la lleva, es una escena bastante fuerte, la lleva a patinar y empieza a llorar la bebé. Y la mamá sube más el volumen para no escucharla mientras llora intensamente la niña. Hasta que llega el que limpia la pista de patinaje de hielo y la calma a la bebé, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo también en la bipolaridad no se logra todavía todo lo que es trastorno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo? Hay un componente genético, pero bueno, para poder corroborar cuánto es emocional y cuánto es vincular y cuánto es genético, habría que separar al bebé, lo cual es éticamente bastante, no está permitido separar al recién nacido de una mamá bipolar, ¿sí? Salvo que corra riesgo el bebé, riesgo de vida. Pero sí está referido que si hay una mamá o antecedentes en las generaciones anteriores de algún trastorno mental como bipolaridad o como psicosis, esquizofrenia, paranoia, es probable que se presente en alguna de las generaciones siguientes. Vuelvo a repetir, no se sabe cuánto es genético o hereditario, ¿sí? Y cuánto es vincular, ¿vamos? Porque siempre se complementan, ¿sí? Pero en ese ejemplo, en esa escena que es bastante fuerte, allí se ve cómo la mamá la quiere a su hija, pero no tiene herramientas para maternar a su hija, ¿sí? Y su hija termina desarrollando también un trastorno de bipolaridad, en el cual por momentos estaba maníaca, que quería seguir ensayando, salir a la noche, volver, seguir practicando patinaje, y en los polos más depresivos, donde no quiere hacer nada y se siente mal, ¿sí? Y un polo no se relaciona con el otro, ni siquiera ella se da cuenta de estos cambios. La medicación lo que ayuda es a estabilizar el estado de ánimo, ¿sí? Lo estabiliza. Bueno, spoiler me dicen, sí. No, la mayoría de las patologías mentales no son hereditarias, ¿estamos? Hay un componente hereditario, pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Para poder corroborar cuánto exactamente o más probable es esperable, tendríamos que separar a un bebé de una persona diagnosticada. Y eso es éticamente no corresponde hacerlo, es una crueldad, ¿sí? Salvo que sí he intervenido en casos donde por la patología psíquica de la mamá corre riesgo la vida del niño. ¿Estamos? Recuerdo en el caso de una mamá que me llamaron de terapia intensiva porque la mamá no quería ingresar a cuidarlo en el aislamiento. Entonces, cuando yo la entrevisto, le digo, bueno, ¿cómo fue el embarazo de Juancito? Entonces dice, ni lo sentí. Lo único que sentí es cuando nació, hizo ¡pum! Nada más. Una disociación muy marcada. Y en un momento me dice que en realidad Juan me parece que empieza a sonar las alarmas y se empieza a poner nervioso cuando entro yo. Esto me lo hace a propósito. 2 meses el bebé. 2 meses de vida, ¿sí? Entonces, una interpretación que hace la mamá, fuera de lo que es la realidad de un niño de 2 meses, ¿sí? Entonces, corría riesgo la vida del niño, ¿vamos? Pero para eso, bueno, hay que trabajar con la mamá, se trabajó con la mamá, se la derivó, volvió de nuevo a revincularse, etcétera, ¿sí? Entonces, salvo que la vida del niño corra riesgo por la patología de la figura materna, no se los puede separar, ¿sí? Para poder investigar cuánto es de genético y cuánto tiene que ver con lo vincular emocional. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, profe, yo tengo una paciente que su papá era bipolar y de los 4 hijos que tuvo, 3 fueron bipolares y 2 hijos de ella también y 2 nietas tienen alteraciones similares. Y sí,
si no son tratados o en alguna generación, bueno, es como que esta situación hay mayor probabilidad. ¿Mm? Lo importante es que en alguna de las generaciones se pueda intervenir desde salud mental para poder pensar en eso, ¿sí? Para poder trabajar con la familia. ¿Mm? A ver, como dice otro dicho, ningún loco nace de un repollo, ¿sí? Tiene que ver justamente con el aspecto de los vínculos primordiales y la constitución del aparato psíquico. Si un aparato psíquico no ha podido constituirse de manera esperable o saludable, tenemos que revisar los vínculos primordiales. Y recordar que la figura materna o la figura paterna o los progenitores no lo han hecho intencionalmente, ¿estamos? Tiene que ver con aspectos inconscientes de ellos, de su propia historia. Por eso, desde salud mental la lectura siempre planteamos, si hay un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico de salud mental severo, tenemos que tener en cuenta después la tercera generación, no la segunda, la tercera, a ver qué es lo que sucede, ¿sí? De poeta y de loco todos tenemos un poco, ¿sí? Sí, tal cual. El tema es que nos podamos dar cuenta cuando estamos locos, cuando nos estamos comportando locos, si no estaríamos medio... El poeta, ¿Cómo nos damos cuenta? el poeta, cuando decís, la verdad que hoy estoy diciendo incoherencias, ¿ah? La verdad que hoy estoy pifiándola y mirando para otro lado, ¿ah? Yo siempre digo, la verdad que hoy yo tengo más aspectos persecutorios, entonces digo, la verdad que hoy estoy media persecuta, así que en la duda, Matías, la duda, que todos dudemos, por ejemplo, esta duda de poder decir, ¿soy yo? ¿O es el otro? ¿O a mí me parece, o es la situación? La duda, ¿sí? De poder pensar de quién es cada cosa, ¿soy yo o sos vos? ¿Sí? Como dice, hay una película así, o somos los dos, o... No sos vos, soy yo. Esa duda nos permite tener juicio crítico, ¿sí? Ahora, si hay una persona que habla con certeza, ¿sí? Allí estamos ya dudando de la salud psíquica, ¿sí? Si te dice con certeza, no, sos vos, ¿sí? Yo la verdad que bien, y nunca duda de cuestiones que tienen que ver con las relaciones personales, con situaciones de la realidad, y la certeza hablando de que por más que un hecho de la realidad, por ejemplo, voy a decir algo a grosso modo, un delirio, ¿sí? Me habló la Virgen, me acaba de hablar la Virgen, ¿sí? No, ¿por qué decís eso? Porque vi una sombra y me parecía, no, era un auto que pasaba. No, es la Virgen. Y yo lo sigo sosteniendo a pesar de que todos los otros me dicen, no hubo una luz, o esa luz tenía que ver con otro fenómeno. Y yo sigo sosteniendo esa certeza, ya estamos hablando de algo que no está funcionando el juicio crítico, o el juicio de realidad. El juicio de realidad lo van a tener que estudiar sí o sí, porque siempre lo tomo. El juicio de realidad, lo tomo porque es importante, es poder discriminar qué cosas son mías y qué cosas son del otro. Y es poder discriminar qué cuestiones son internas de mi cabeza, de mi forma de pensamiento, y qué cosas son de la realidad, ¿sí? Poder discriminar eso quiere decir que el aparato psíquico está constituido. ¿Estamos? Si yo digo... ¿Cómo era la definición, profe, de qué... La discriminación y juicio de realidad, la diferenciación de qué aspectos son de la realidad externa y de la realidad interna, ¿sí? Y qué aspectos son míos, del yo, míos, propios, y del otro. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, antes que siga Florencia, a mí me ha pasado entrevistar, por ejemplo, un cuadro de una folie D, que significa locura de a dos en francés. Y es, por ejemplo, una mamá con un adolescente, en el cual la mamá planteaba que su hija, por ejemplo, tenía una enfermedad. Se le hicieron todos los estudios y no. Y la niña iba presentando los síntomas que le decía la mamá, ¿sí? Y estaban convencidas y con certeza y volvían a consultar a los médicos, volvían a consultar que estaba gravemente enferma. Y en realidad no estaba enferma, ¿sí? Y eso era ya sin juicio de realidad, porque los estudios marcaban que en realidad no había enfermedad.
y la seguía Hay una sosteniendo. serie también, profe. ¿Cuál es? Creo, una película, Sí. película creo que también, que la madre le hace creer Una mejor a la serie hija verídica. que tiene una enfermedad. Bien. Y la hija como que presenta todos los síntomas y ella está convencida como que tiene una enfermedad hasta que empieza como a averiguar un poco y termina. A darse cuenta. Sí. Bueno, pero si se da cuenta, eso ya es saludable. Ya dudar de lo que está diciendo la palabra de la madre. Es una serie, un Bien. caso real fue. Bien, porque puede ser los casos de, bueno, no me salen ahora, de, bueno, no me salen los casos ahora de cuando las mamás enferman a sus hijos a propósito, digamos. Síndrome de Munchausen, gracias, Melissa. El síndrome de Munchausen, no sé si es el COVID o si fue el COVID o si fue que estoy cansada ya el viernes o todo junto. Síndrome de Munchausen se llama, por poder en el caso de la mamá hacia los niños. Pero, si a ver, en este caso, ¿sí? Era una chica adolescente en el que yo digo, en el que yo cuento, y se le explicó que no, y se le mostraba las imágenes y los estudios. Y seguía sosteniendo la enfermedad a pesar de las pruebas de la realidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces seguía sosteniendo con certeza, ¿estamos? Eso ya es delirante. A eso le llamamos delirante. Delirio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el delirio? Una distorsión en el contenido del pensamiento que se sostiene a pesar que la prueba de realidad, a pesar que la realidad le está diciendo que no existe. Es delirio. ¿Estamos? Es delirante, ¿sí? Es diferente a lo que hablamos del dolor subjetivo, que para esa persona el dolor es así, que lo tenemos que tomar como si esa persona se está sintiendo así. Habíamos hablado la otra vez del dolor subjetivo. Sí, la realidad interna. Es diferente. Es diferente. A ver, eso es diferente. Lo que estoy hablando es de sostener algo, ¿sí? De la realidad, sostener algo de la realidad, aunque la realidad me está mostrando que no existe, ¿sí? Eso ya es la pérdida de juicio, ¿sí? A ver, delirio celotípico. Delirio celotípico. Yo pienso que mi esposo me es infiel, ¿sí? Entonces reviso el celular. Reviso el celular y no encuentro mensajes. Entonces me dice, no, yo no te soy infiel, si miré el celular. Bueno, pero vos me borrás los mensajes, ¿sí? No, ¿cómo los voy a borrar? Mira, te dejo el celular. Bueno, pero ya le avisaste a todos, que a tu pareja que, ¿ven? Es la modificación de los actos de realidad para seguir sosteniendo el pensamiento, ¿se entiende? ¿Sí? Lo mismo que de lo de la Virgen. Por más que me digan, es un juego de luz en un auto que pasó, yo sigo interpretando que esos estímulos eran la Virgen y los sostengo, a pesar que los datos de la realidad me muestran otra cosa. Para identificar un delirio es una delgada línea que hay que tener el oído afinado, la escucha afinada, ¿sí? Si no caemos todos y pisamos el palito. Como ha pasado con las hipocondrías, por ejemplo, que es un delirio imaginario sobre el cuerpo. La persona insiste en que a pesar de los estudios y todo, tiene algo. ¿Estamos? No sé de qué están hablando. ¿Qué es la famosa tóxica? Es de los celulares, de lo que había explicado, de que el marido la estaba engañando. Ah, digo, está sucediendo una realidad paralela en el chat. Entonces digo, ¿qué sucede acá? Le decimos así, le dicen así, la tóxica es cuando te controlas si salís, con quién salís. Estoy fuera de onda, chico, no tengo idea. Eso es la tóxica, pero. ¿Eso es la tóxica? Está bueno, no lo sabía. La famosa tóxica, claro. Claro, en psicología es delirio celo, en la calle es la tóxica. Nos ha pasado que en situaciones en las cuales de las mamás, generalmente yo trabajo en oncología pediátrica, ¿no? En el equipo, y generalmente quienes se quedan cuidando a los niños en las internaciones prolongadas, las mamás. Y nos ha pasado de papás que interpretan que con el enfermero de la noche, el enfermero de la mañana, que sucede algo, y la verdad que es como una constante que está, y por parte, a ver, conocemos a nuestros compañeros, digamos, ¿sí? Y sucede, nos ha pasado de varias situaciones celotípicas, así, por parte de los cuidadores, que las mamás, aparte que tienen que atravesar toda una situación bastante delicada, tener que atravesar con estas situaciones por parte de las parejas. Pero es para hacer un estudio, la verdad. ¿Sí?
Otelo, claro. ¿Alguien leyó la tragedia de Otelo? Otelo era un delirante celotípico. Era un trastorno delirante celotípico. No sé si es novela, de Shakespeare, ¿sí? Otelo termina matando a su pareja, por eso los delirios son riesgosos. Se terminan de convencer que esto es certero y termina matando a su pareja pensando que le era infiel. Eso En es. ese caso también por algo son tantos feminicidios a veces. Bien, exacto. Puede haber un delirio celotípico, puede haber de todo. En el delirio celotípico lo que hay, ¿qué mecanismo de defensa hay allí? ¿Qué les parece? Hay de todo ahí, bien primitivo. ¿Qué hay? Hay disociación entre los aspectos de la realidad psíquica y de la realidad externa. Hay negación, se niegan los estímulos externos, ¿sí? Que me marcan la realidad externa, se le niega. Y hay proyección bien marcada en el delirio celotípico, que la culpa es tuya, ¿sí? Entonces, es bien primitivo, peor pronóstico, ¿sí? Y cuando se sostiene a modo delirante, Matías que me preguntaba, ¿cómo me doy cuenta cómo nos damos cuenta qué aspecto es locura? Bueno, cuando sostenemos algo ya con una certeza, que por más que todos me digan, no, vos estás mirando mal, vos estás mirando fuera del tarro, te parece a vos, y uno sigue insistiendo, no, bueno, ahí ya es una cuestión que habrá que revisarla, ¿sí? ¿Estamos? Y la duda que tenemos todos, poder decir, che, soy yo, a mí me parece yo siempre digo, hoy estoy más persecuta, hoy, bueno, en fin, poder conocerse cómo es uno, ¿sí? Qué mecanismo de defensa uno instrumenta generalmente, ¿sí? Poder conocerse qué situaciones le generan malestar, qué situaciones, bueno, eso es saludable, eso es salud mental. Poder conocerse uno como sujeto psíquico, ¿sí? ¿Estamos? Eso es saludable. Bueno, dejamos hoy por acá, ¿estamos? Ay, profe, me sentaría a tomar un café con usted. Oh, bueno, sí. Por lo menos invite al menos una cerveza, algo de otra. Bueno, no lo quería decir Bueno, así ya de sabes. cerveza para no Un parecer. trago. Todavía estoy en lactancia, así que no puedo, pero café hasta ahí nomás la cafeína, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos, después vamos a festejar, ¿sí? Por lo menos virtualmente, por ahora vamos a seguir estudiando, ¿estamos? Bueno, chicos, para que vayamos entrando en ciertos temas, yo les voy a subir la clase, si no es ahora, será mañana a la tarde, porque trabajo a la mañana, así que se los dejo a la clase que hemos visto. Estudien y vean el video que enlacé de YouTube, no le hagan caso a mi presentación, eso me lo pidieron nada más, y a mí no me gusta presentarme, pero bueno, lo pidieron, y estudien la clase anterior que subí, la clase 1, y ahora voy a subir la clase 2 del eje B. Me faltaba enlazar nada más función paterna. Van a ver varias cosas repetidas, que es lo que voy a tomar, ¿estamos? Bien. Bueno. No se olvide si puedes subir también esta grabación para ahora. cosas. Ahora lo voy a dejar grabando porque mi compu, entre las clases de jardín de mi hija, las clases de piano de mi hija, los mails y todo, anda lento. Así que tengan paciencia que se va a subir, la voy a subir, ¿sí? Ahora. Bien, profe, y después usted nos avisa por mail, digamos. Lo otro, sí, por favor. Los que ya me han mandado, los que son condicionales y ya me han mandado, no me manden otro mail, ¿sí? Ya está. Pero los que son condicionales y no me mandaron la nota, me mandan. Yo soy condicional, nombre y apellido. Y les aviso para que revisen los parciales, los que quieren verlo, ¿sí? Sí, profe, yo soy una de las condiciones, le mandé un mensajito para saber la nota, Sí, pero bueno. Seguro. Lo que pasa es que yo me enteré de los condicionales cuando abrí el mail. Ah, Cuando abrí o sea, el no tiene... ¿qué pasó? Sí, o sea, ustedes son realmente, bueno, son como los caballitos de batalla, esto es así, yo también. Entonces, vamos a ver cómo si me ayuda otra de las profes, si yo avanzo con las clases y todo lo demás, y me ayuda a pasar las notas condicionales, ¿estamos? Ah, o sea, seguimos esperando, profe, la nota, entonces. Sí, no, para poder publicarla. Lo que pasa es que no vamos a publicar la de los otros compañeros, ese es el tema, ¿sí? Sí. Ese es el tema, por eso hay que sacarlos. Profe, le pregunto particularmente, porque yo creo que le consulté en el mail, porque Sí, me pasó en una materia que, por ejemplo, me había puesto un 7 el profesor, ¿vio?
No, yo le consulté, bueno, no, Ah, por sí, ejemplo, me decía, contestaste. y Se puede después preguntar las preguntas. el profe luego me escribió los 2 días, él solito, me Sí. escribió y me dijo que había un error, que la plataforma Moodle había calculado sobre el 80, no el 84, no recuerdo bien, y me subió un punto más. Por eso le preguntaba yo si le puede ver después. Yo no sé cómo es. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, a ver qué, y te aviso, porque hay que, no sé cómo se baja le tengo que preguntar a Educación a Distancia para bajar el examen y enviarlo, ¿estamos? Pero sí se puede hacer, y lo reviso, lo revisamos, ¿ah? El video de YouTube está con el enlace, lo enlacé hace poquito, así que apenas aprietan les va a aparecer en YouTube, en Canal Salud, si no buscan Canal Salud, Pediatría, UNC, y ponen familia, y ahí les va a aparecer, ¿sí? ¿Cuántas clases del eje B? Serán 3. Trato de hacerlo lo más conciso posible. ¿Ah? Lo que pasa es que me voy por las ramas, por eso me demora tiempo en la edición, es eso. Pero bueno, ahí vamos. ¿Ah? Los vemos la semana que viene, seguramente el viernes, así le tienen tiempo para ver las clases. ¿Estamos? Bien. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Muy Gracias, cortito. profe. Adiós, adiós. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Adiós. chao, profe.